¿Quién y cuándo se escribió el libro de Job? Ok. Sí, eso ya está en sus materiales. Ya pueden irlo siguiendo. Página 20, 21, 20, 19, 20. Ok. ¿Quién y cuándo se escribió el libro de Job? ¿Quién escribió el libro de Job y cuándo se escribió el libro de Job? Lo primero que podemos decir es que es un autor desconocido, inspirado por el Espíritu Santo. Incluso más atrás, se cree que fue contemporáneo de los patriarcas, Abraham, Isaac. O sea que es una historia muy antigua, muy, muy antigua. Y las referencias geográficas que se dan, pues sí hablan de que es en un lugar, sí hablan de una época muy antigua, por las referencias geográficas que se dan. Entonces, el libro de Job es una de las historias más antiguas en la Biblia. Es uno de los libros eh, cuyo autor se desconoce a ciencia cierta y que la época de ubicación, la época para datarlo, para fecharlo, eh, pues está es muy complicado de ubicarlo. Sin embargo, lo que sí vamos a decir es que el relato de Job fue escrito por un hombre que estaba bajo la inspiración del Espíritu Santo. Es lo primero que vamos a decir y eso es lo que vamos a sostener nosotros. ¿Okay? Por lo tanto, lo que estamos diciendo aquí, que Job es un libro inspirado. Job es un libro inspirado. ¿Okay? Algunos señalan a Moisés como su autor. ¿Por qué? Bueno, dicen que es como su autor, que es su autor porque contiene algunas expresiones muy parecidas a algunas usadas por Moisés. Las costumbres que describe son de esa época de Moisés y hacia atrás, la época de los patriarcas. Pero hay tradiciones entonces que le dan a él como a Moisés como su autor. Sin embargo, también hay algunas expresiones de un arameo más moderno que entonces no podría ser Moisés. El otro asunto es que las costumbres narradas en Job no corresponden a la época de Moisés, corresponden a una época muy anterior. Así es que podemos descartar nosotros a Job, a Moisés como el autor del libro de Job. La otra teoría dice que fue escrito por algún sabio durante la época sapiencial, es decir, durante la época del reinado de Salomón. ¿Por qué? Bueno, porque se dice que en ese tiempo fue una época donde se hubo mayor auge a la literatura hebrea, a la sabiduría hebrea, y que entonces este libro se corresponde más a esa época que a la época de Salomón. Sin embargo, la verdad es que no hay evidencias de que esto sea así. Otros más consideran que el libro de Job fue escrito durante el exilio babilónico y que en realidad relata, es como una alegoría de lo que está pasando el pueblo de Israel. Es decir, el sufrimiento de Job es una alegoría del sufrimiento de Israel. Y al cerrar con la restauración de Job a todas sus posesiones originales, habla de la esperanza del pueblo, que la esperanza del pueblo tiene para, para, para ser restaurados por Dios. Teológicamente, hay algo que pueda hacer que esta teoría sea válida, el asunto de Satanás. Es decir, teológicamente el desarrollo del asunto de Satanás como el enemigo de Dios va a ser posterior
a la época de Moisés, posterior a la época de David y de Salomón, es más bien en la época posexílica donde se da este desarrollo. ¿Se acuerdan ustedes? En Históricos ya vimos eso. Cuando dijimos que, ¿por qué en segunda de Samuel hay un evento que se dice que fue Dios quien lo hizo? ¿Y por qué ese mismo evento en Crónicas se dice que fue Satanás quien lo hizo? Y entonces dijimos, porque Samuel está escrito antes del exilio y Crónicas está escrito después del exilio. Y entonces aquí hay una comprensión teológica que no había acá. Entonces, en ese sentido, Job sí calza con eso. Es decir, el hecho de que las calamidades de Job se le atribuyan a Satanás, eso está más acorde a la época posexílica, porque es en esa época donde aparece el nombre de Satanás y se desarrolla de manera más amplia la teología o la comprensión teológica de quién es Satanás. Entonces, podría ser eso. Sin embargo, no, en realidad no sabemos. Y esa es la solución que nosotros tenemos. ¿Cuál es? Un autor desconocido, inspirado por el Espíritu Santo. No sabemos en qué época, pero sí sabemos que quien haya sido fue inspirado por el Espíritu Santo. ¿Sí entendemos eso? ¿Sí? ¿Les queda claro a ustedes? ¿Les causa algún problema no saber quién escribió Job? ¿No? Bueno, qué bueno. Bien, seguimos adelante. ¿Cuál es el propósito del libro? Ofrecer una respuesta al problema del sufrimiento del justo. Es decir, la pregunta que se va a contestar es la pregunta universal: ¿por qué personas buenas sufren? En todas las épocas, en todos lugares, el ser humano se ha hecho esta pregunta: ¿por qué esa persona que es tan buena sufre? Porque a nosotros nos parece hasta lógico que si una persona es mala, que si una persona es perversa, pues que le vengan calamidades, ¿no? Para nosotros es lógico. Pero cuando una persona justa sufre, pues ahí sí ya no nos parece tan lógico. Ahora, si nosotros somos esa persona justa, nos parece menos lógico todavía, ¿verdad? Nos parece menos lógico. ¿Cómo es posible que nosotros estemos sufriendo? Ese propósito del libro es ofrecer una respuesta al sufrimiento. ¿Por qué es que la persona justa sufre? ¿Por qué el que sirve a Dios, por qué el que ama a Dios sufre? ¿Cuál es la solución del libro a esta pregunta? Depender totalmente de la soberanía de Dios. Ahora, hay algo bien interesante que podemos decir con respecto de Job. No sé si lo tenemos en una diapositiva más adelante. Creo que sí. Pero un asunto bien importante del libro de Job que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando lo interpretemos es que nuestra interpretación va a estar basada por el asunto de que nosotros ya conocemos toda la historia. O sea, nosotros ya leímos el principio, seguramente nos saltamos los diálogos y nos fuimos hasta el final, ¿no? Yo espero que no, que usted haya leído los diálogos, todo. Pero muchos hermanos hacen eso, ¿no? Leen nada más la historia de los primeros 2 capítulos y luego se saltan hasta el último capítulo y ya respiran: ay, qué bueno, Job se salvó, Job fue restituido. Pero se le olvidó todo lo que hay en medio. Ok. Entonces, en nuestra interpretación del libro de Job influye eso, que nosotros conocemos ya toda la historia. Pero cuando estemos interpretando a Job, debemos entender que Job no sabía el final de la historia.
Cuando vayamos a Job y veamos las expresiones que usa Job, la manera en que él le contesta a sus amigos, la manera en que él se enfrenta a Dios, las cosas que dice él, debemos nosotros interpretarlas desde la perspectiva de que Job no sabía lo que estaba pasando y no conoce el final de la historia. Nosotros sí. Por eso a nosotros nos dan ganas de decirle a Job: Job, tranquilo, no pasa nada, mira, vas a ser restituido, pero él no sabe. Entonces, nosotros necesitamos entender eso. Nosotros ya conocemos la historia completa, pero esa es una de las maneras en que nos debemos acercar al libro de Job al momento de tomar las enseñanzas, pero sobre todo, hermanos, al momento de enfrentar nuestro propio sufrimiento. En algún momento usted y yo vamos a estar en el papel de Job. En algún momento usted y yo vamos a estar en el papel de Job. ¿Y cómo vamos a enfrentar el sufrimiento? A veces lo vamos a hacer igual que Job. Pero que el libro de Job nos recuerde, hermanos, que no sabemos la historia completa. Sí sabemos la de Job, pero no sabemos la de nosotros. Que el libro de Job también nos dé esperanza, hermanos. Dios hizo esto con Job. Y en algún momento a nosotros nos puede parecer injusto que lo haya hecho. Pero ¿sabe qué es lo otro? Que a veces usted y yo pensamos que Dios está siendo injusto con nosotros. Pero siempre acuérdese de Job. Job no conocía la historia completa. Y usted tampoco. Entonces necesitamos saber muy bien eso. Muy bien. ¿Quién era Job? Job era un hombre rico. Job era un hombre muy rico. Ahora, empieza así el libro de Job. Job dice: en la región de Uz había un hombre recto e intachable que temía a Dios y vivía apartado del mal. Este hombre se llamaba Job. Ahora, la manera en que empieza Job, salud hermana, nos presenta a un hombre que vive en un estado ideal, ¿cierto? Vive en un estado ideal, vive de una manera que uno quisiera vivir así. Recto, intachable y rico. Bueno, yo no sé cómo quiere usted. ¿Quiere decir, pues a mí me gustaría ser como Job, que era recto, intachable y además rico? ¿O quiere decir, yo quiero ser como Job, que era rico y además recto e intachable? Que no es lo mismo, son cosas muy diferentes. Pero el relato empieza así, nos empieza hablando tan positivamente de Job. Y aquí es algo que hemos dicho algunas veces en cuanto a la técnica literaria. El autor de Job nos presenta a Job y nos dice: había un hombre. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que ese hombre bien puede ser tú. Porque era un hombre. Después lo identifica y dice: se llama Job. Pero al principio del relato dice: era un hombre. O sea, cualquier hombre puede ser Job. Cualquier hombre puede ser Job. Incluso tú puedes ser Job. Y también las hermanas pueden ser Job. También las hermanas. No crean que ustedes son la esposa de Job, No. Ustedes también pueden ser Job. Porque lo que va a narrar Job es una cuestión, un asunto universal. El dolor y el sufrimiento. Y ahí no importa si eres hombre o eres mujer, eso es universal, todos sufrimos. Todos vamos a sufrir. ¿Okay? Entonces nos empieza a presentar a nosotros a Job como un hombre, y luego la característica es que no es un hombre de Israel, es un hombre de Uz, muy probablemente cerca de Edom o en Edom.
rico, de gran prestigio, tiene el favor de Dios y goza de una felicidad terrenal. Entonces, este hombre, que no es israelita, sin embargo, tiene un conocimiento de Dios, porque tiene una relación personal con Dios. A ver, lean ahí donde dice eso, en la Biblia. Versículo 1. Ok, ¿será que aquí hay un paralelismo? Ok, perfecto y recto. ¿Y luego? Ok, ¿ese es ¿puede ser que sea un paralelismo? ¿Qué tipo de paralelismo sería? Sinónimo. O puede ser antitético. Porque es temeroso de Dios, pero es apartado del mal. Antítesis. O puede ser sinónimo porque es recto y perfecto. Dependiendo de dónde quieres poner el énfasis. Yo creo que es más bien un paralelismo antitético. Porque está dando dos ideas diferentes. Es temeroso, es recto, es perfecto y es recto. Pero en los dos va a dar dos ideas diferentes. Es temeroso de Dios y es apartado del mal. A mí me parece que más bien es un paralelismo. Ok. ¿Qué está diciendo entonces el autor con eso? Ahí, ¿qué está diciendo? No está en esa diapositiva. ¿Qué está diciendo? ¿De qué está hablando ahí? ¿Cuál es la idea del paralelismo que acabamos de ver? ¿Qué está recalcando? ¿Cuál es el énfasis? Su estado espiritual, su relación con Dios. O sea, cuando él dice que era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, el énfasis está en su relación con Dios. Job tiene una relación con Dios que le hace ser perfecto y que le hace ser recto, que le hace ser temeroso de Dios y que le hace ser apartado del mal. El énfasis está en su relación con Dios. Ahora, por qué decimos nosotros que el énfasis está en su relación con Dios? Por lo que va a seguir adelante, porque se nos presenta a él del versículo 1 del capítulo 1 hasta el, perdón, capítulo 1, versículo 1 al 3, se nos dice quién era él, qué tenía él y cómo era él. ¿Sí? ¿Se da cuenta de eso? Se nos habla de su relación con Dios, se nos habla de su relación con su familia, se nos habla de su de todo lo que él tenía. Versículo 4 en adelante, cómo su relación con su familia. ¿Quién es él? ¿Cómo el ser justo y recto, cómo ser recto y perfecto, cómo eso se hacía evidente en su vida? Todo eso se nos dice. Y el énfasis está en su relación con Dios. ¿Y por qué está ahí el énfasis? ¿Por qué decimos que está ahí el énfasis? Por lo que sigue. A partir del versículo 6, ya no sabemos la historia. Llegó un día que Satanás viene junto con los hijos de Dios delante de Dios y, y hace su trabajo. ¿Qué es Satanás en esencia? Un acusador. ¿Se acuerdan? ¿Vieron apenas en Apocalipsis? Que está de día y de noche acusando a nuestros hermanos, dice Juan. Uh-huh. Pero es eso finalmente, un acusador. Entonces, lo que va a pasar aquí es que Satanás
va a poner en duda la relación de Job con Dios. Porque eso es lo que dice. Dios dice, ¿has considerado a Job que es perfecto, intachable delante de mí? ¿Y cuál es la respuesta de Satanás? Te sirve por interés. O sea, ni creas que te ama. ¿Y qué es lo que pone en duda? Su relación. Por eso es que al principio se nos presenta que Job era un hombre que tenía una perfecta relación con Dios. Porque ahora eso es lo que va a ser puesto en duda. ¿Realmente Job sirve a Dios y tiene una relación con Dios porque ama a Dios? ¿O hay algún interés de parte de Job para servir a Dios? Y esta es la gran pregunta. Todo el libro va a desarrollar este tema. ¿Por qué Job se relaciona con Dios? ¿Cuál es la base de la relación? ¿El interés o el amor? Para Satanás, Job sirve a Dios solamente por interés, porque Dios lo está premiando. Le está dando riquezas, le está dando felicidad. Pero si Dios le quitara eso, ¿cómo dice Satanás? Versículo 11. Pero extiende la mano y quítate todo lo que posee, a ver si no te maldice en tu propia cara. Entonces, Job no lo sabe que Satanás está poniendo a prueba su relación con Dios. En las palabras de Satanás encontramos el tema del libro. ¿Por qué sirve Job a Dios? ¿Cuál es la base de la relación de Job con Dios? Y eso debería ponernos a pensar a nosotros, hermanos. Sí, podemos ser nosotros. Sí.